Continuamos con argumentos. Gracias por estar en sintonía por la señal de Globovisión. Seguimos analizando, revisando declaraciones muy detenidamente, obviamente, pues siempre desde ese análisis, desde fuera, para tratar de evaluar los hechos de una forma objetiva. Hace minutos, en la Asamblea Nacional, su presidente Jorge Rodríguez se refería a la Conferencia Episcopal Venezolana, decía que se trataba de un nuevo partido político. Hemos visto durante este año, también Delcy Rodríguez hace unos días atrás, diablos con sotanas, entre otros calificativos. Nuevamente el tema de esas diferencias dentro de la Iglesia Católica, sus representantes en Venezuela con el gobierno de Venezuela. Bueno, Rosa, eso es parte de lo que hemos visto en los últimos años, es la búsqueda de erosionar las instituciones tradicionales de nuestro país, entre ellos la Iglesia. Si vemos los estudios de opinión, la Iglesia y el empresariado compiten por el primer puesto en cuanto a la confianza por parte de la población venezolana. Y insultarlos, vejarlos por el simple hecho de que están poniendo de manifiesto pues su opinión sobre el país, que no necesariamente hay que ser o convertirse en un partido político para opinar sobre lo que sucede en el país, creo que pues no tiene sentido. Sobre todo cuando la gente en este momento siente en la Iglesia venezolana particularmente y en sus obispos el altavoz a sus, a sus aspiraciones o a sus críticas, preocupaciones sobre lo que el país está padeciendo. Entonces yo creo que esta diatriba lamentablemente nos lleva a momentos del pasado que en nada sirvieron. Al final la descalificación por parte del gobierno que veíamos hace 10 años atrás, probablemente, que fueron los momentos más rudos durante el gobierno del presidente Chávez contra la Iglesia, contra Fede Cámaras, contra los partidos políticos tradicionales. ¿De qué sirvió si al final siguen existiendo, están allí? Entonces yo creo que más que buscar enlodar a representantes de instituciones que el pueblo y que la gente reconoce, creo que lo que hay que hacer es escucharlos con humildad y buscar de qué forma, particularmente la Iglesia, que tiene una capacidad instalada en todo el país, que tiene obispos en todo el país, que tiene parroquias en todo el país, que están haciendo trabajo social y humanitario, y por eso la gente lo siente cerca. Bueno, yo creo que sería mucho más útil escucharlos que insultarlos y llamarlos diablos con sotana. Eso no lleva a nada. Eso lo que más bien genera es que la gente no se identifique con el mensaje político que están dando particularmente los actores del gobierno. La Iglesia ha sido crítica también, por cierto, con la oposición y en muchas oportunidades básicamente ha hecho jalones de orejas a la dirigencia de oposición por su desconexión con la gente. Han hecho llamamientos a la unidad por parte de los dirigentes de oposición y sobre todo a toda la clase política escuchar lo que la gente está diciendo. Yo creo que y justamente las últimas críticas venían por ese lado, el tema de las burbujas económicas. Distintos analistas pues lo han dicho, la realidad que se puede ver en algunos sectores de nuestro país, la cual pues también se aplaude y se celebra que hayan elementos positivos. No significa que la mejoría sea general para todos los venezolanos que hoy tienen una realidad muy difícil, y eso lo conocemos. Aquel que no puede pagar el transporte de Guatire o de Guarenas hasta trabajar a Caracas, es imposible realizar ya ese tipo de acciones. Entonces lo que la gente quiere es que estos hechos se visibilicen, que sean escuchados y que obviamente les den respuestas. Sí, a ver, el tema de la burbuja, yo no soy economista, lo advierto de entrada, pero sí, es una realidad cuando vemos los números que ha habido un crecimiento macroeconómico en nuestro país. Pero recordemos también que el país estaba en un sótano 40 y entonces del sótano 40 estamos algo así como en el sótano 20 o quizás hasta un poco más abajo. Es decir, hemos crecido, pero todavía seguimos en una situación muy compleja desde el punto de vista económico y que requiere pues, decisiones un poco más rápidas por parte del equipo económico del gobierno. Vemos con buenos ojos muchas cosas, que ya no haya control de precios, que no haya control de cambios, que se permita la utilización del dólar de divisas para las operaciones más comunes por parte de los venezolanos. Eso es algo útil y que ha servido, pero no es suficiente. Y a veces también se toman algunas decisiones de naturaleza económica que echan para atrás lo que se había avanzado. Lo cierto es que inclusive los pronunciamientos políticos o el estancamiento político en el caso de la negociación no abonan el camino para que este año sea mejor desde el punto de vista económico, porque generan desconfianza en personas o empresas que pudieran estar pensando desde el extranjero en invertir, o venezolanos que
estarían pensando en invertir su dinero aquí y que siguen teniendo dudas porque la situación política sigue siendo incierta. Claro, Entonces, y a medida que esa situación política se vuelve tensa, pues también esa inversión complica el escenario se económico. complica, claro. Entonces, no sirve mucho tener un gran equipo económico como lo que el gobierno plantea, que tiene un equipo de técnicos que están tomando decisiones correctas, si desde el punto de vista político hay un estancamiento, no hay avance, y si además las decisiones económicas no solamente es que se toman tardíamente, sino que a posteriori vemos otras decisiones que echan para atrás las que se habían tomado en el camino correcto. Entonces, Rosa, sigue siendo complicado. No podemos seguir pensando que el crecimiento económico implica necesariamente que el país está perfecto y que todo se arregló. No es cierto. Tenemos que apostar a que se arregle y tenemos todos que sumar en ese sentido, pero no se ha arreglado. Y mientras por parte del gobierno, tanto la política como las decisiones económicas sigan siendo tomadas a través de la soberbia y del dogmatismo en muchos casos, entonces no vamos a avanzar. Todos queremos que el país mejore, pero todavía no ha mejorado. Ahora, Julio, respecto al tema de las relaciones internacionales de Venezuela, ya conversábamos un poco aguas adentro, pero esa mirada de Venezuela hacia otros países de Latinoamérica, los cambios que pues ya vemos con las relaciones con el país vecino de Colombia, también con Brasil. Además, la semana que viene la cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC. Decía Maduro que ha llegado un nuevo tiempo para el continente latinoamericano y también para Venezuela. Nombramientos de embajadores, por ejemplo, el caso de la embajadora en España, también pues ha sido noticia durante estos días y eso también da cuenta de que hay cambios en las relaciones internacionales. Ya Venezuela no está tan cercada como años anteriores. Eso es positivo. La comunidad internacional ha entendido que la mejor manera de abordar el asunto de Venezuela es precisamente el diálogo con los actores políticos del gobierno venezolano. Es lo más útil tratar de influir y buscar el entendimiento por las vías diplomáticas, que es lo que realmente corresponde. El aislamiento, el cerco no sirvió para nada y eso ya está suficientemente probado. Yo creo que es muy positivo, es útil el hecho de que se estén restableciendo las relaciones como nunca han debido romperse con nuestros países vecinos, con Colombia y con Brasil. ¿Cómo es posible que nosotros no tuviéramos un mínimo de entendimiento ni con Colombia por varios años, ni con Brasil, que son nuestros países con los cuales compartimos frontera? Yo creo que eso fue una gran irresponsabilidad del gobierno venezolano y de los gobiernos tanto de Brasil como de Colombia. Enhorabuena, esto se está solucionando y ojalá no responda única y exclusivamente a intereses de naturaleza política, sino que en efecto se venga a trabajar, a fortalecer el comercio, el intercambio entre ambos países, la seguridad en las fronteras, la cooperación transfronteriza, una serie de cosas que son urgentes y que es necesario abordar. Y el tema pues de la integración latinoamericana que vuelve a estar en boga, que no sea como lo que vimos en décadas pasadas, que era una integración basada en intereses fundamentalmente políticos y que estaban sostenidos además en la riqueza petrolera del Estado venezolano que proveía recursos a los países que de alguna forma le prometieran Bueno, y de fidelidad. hecho se hablaba de la reactivación de Petrocaribe a propósito del nombramiento de Félix Plasencia como secretario general del ALBA en el marco de este tema regional. Como se llame el mecanismo de integración, lo importante es que nuestro país se vea favorecido, que haya una lógica de negocio, obviamente, que es lo que le interesa a nuestro país, que entren recursos al país en beneficio de todos los venezolanos, eso es útil. Si es con la misma lógica con la que llevamos los mecanismos de integración el año pasado, pues volverán a desaparecer, si se convierten en reductos de discusión política, si se convierte en una especie de foro de Sao Paulo institucional, pues mira, eso aunque sería no un grave son los error. mismos gobiernos de la CELAC de hace unos años atrás, pues se ha calificado que esa nueva izquierda que está presidiendo estos países latinoamericanos es una izquierda moderada, de centro, por decirlo de alguna forma, ¿no? Rosa, y la lógica de los presidentes de izquierda en este momento, inclusive los latinoamericanos, tiene que ser el fortalecimiento de sus economías cuando el mundo está a punto de entrar en una recesión. América Latina es un continente que, despojado como está, digamos, de los embates más serios de lo que está pasando en el continente europeo, tiene una oportunidad real de crecer si lo hace
de forma mancomunada, si lo hace de forma conjunta, si la integración es vista más como un elemento de solidaridad desde el punto de vista económico que como un elemento de solidaridades políticas automáticas, que es lo que acabó con los movimientos de integración y por lo cual cuando llegaron los gobiernos de izquierda lo que quisieron fue abandonar todos aquellos grupos como la UNASUR, como la CELAC, que de alguna forma se convirtieron en escenarios de discusión política y de apoyo irrestricto a regímenes de naturaleza autoritaria. Gracias, Julio, por estar con nosotros. Era Julio Cellini, abogado, consultor político. Sus redes sociales se las vamos a dejar a pie de pantalla para que también interactúe con él, con nosotros. Gracias a ustedes por seguir en sintonía de Globovisión. Al regreso seguimos con más invitados. Nos hablaba Julio, la necesidad de una política pragmática en estos momentos, no solo en Venezuela, sino también por parte de estas instituciones de integración regional. Nos vamos a la pausa y ya regresamos con más argumentos. Gracias, Julio.